audiencia. El día de hoy estoy aquí justamente para poder ratificar nuestro compromiso pleno con el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Estamos en la libertad y conocemos todos el progreso que hemos venido generando a través de la creación de empleos dignos. Yo represento al Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profesor. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí pues algunos alumnos me Buenas están... tardes, profesor. Dígame. Aquí algunos alumnos me han preguntado si vamos a abrir un grupo, un ciclo, ¿no? Algo así como para que los preparen en filosofía, psicología, economía y cívica. Ya. De hecho que vamos a ver para formar un grupo, ¿no? Claro. Profesor, y para que un alumno pueda contestar un 80% de las letras, ¿cuántos libros, textos de cada área se debe leer? ¿Libros? A ver. Particularmente, yo le digo que hay temas puntuales, ¿no? Yo siempre digo a los chicos, revisen, repasen los esquemas que hacemos. Yo por lo que tengo un poco ya la experiencia y más o menos qué es lo que puede venir. Entonces, de pronto, suelo mencionarles a ellos más los aspectos básicos, porque a veces no se puede leer todo, ¿no? Esa es una realidad, no es que no se pueda leer todo. Porque los temas son bien profundos, son bien amplios. Depende también Sí, pues. cuál es la visualización que le demos cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, depende de la carrera también a la que postulen. Aunque han aumentado las preguntas, por ejemplo, de psicología en todas las áreas, han aumentado las preguntas de psicología, ¿no? Ah, ya. Y para letras creo que les viene 6 preguntas, para medicina 5 y para ingeniería 4 de psicología nada más. Antes venía 2. Antes venía 2, pues. Antes venía 2 nada más. Pero ahora han aumentado, ¿no? Claro. Entonces, a veces a los chicos no les gusta leer. Entonces, una técnica muy importante es que con los esquemas y con las transferencias, más o menos se les va quedando grabado, ¿no? Esa es la realidad. Ujú. Algunos consideran el CEPUM, su libro del CEPUM, pero el manual del CEPUM es general, pues no es un manual, porque no es libro, pues un libro tiene una serie de requisitos para llamarse como tal. Es una Ujú. compilación que se hizo de internet, que lo hicieron los profesores y supuestamente se armó el libro, ¿no? Ujú. Así es. Algunos, Ah, ya, o sea, más que todo, depende, o sea, en otras palabras, el éxito de los cursos de la contestación de las preguntas de letras está en el profesor prácticamente, que sepa recopilar en un resumen. claro, eh, maestro. ya. Sí. O sea, tiene que trabajarse de forma conjunta, pues, porque a veces leer todo en un tan poco tiempo es bien complicado. Por ejemplo, usted quiere un ciclo de 3 meses, ¿no? Ujú. Terminarte 3, 4 cursos de letras. Y encima tiene lo de matemática. Eso Bien es lo que... complicado. No, pues, o sea, estarías hablando de, mira, 16 cursos en realidad que debes manejar. Tú le sumas RM,
álgebra, aritmética, geometría, porque así lo dividen, ¿no? Física, Mm, química, porque ahora todo está dividido, o sea, todos los cursos entran para para todas las áreas. Y mira, imagínate ahí nada más. Biología, y biología a veces lo dividen en anatomía y tantas cuestiones más. Tiene razonamiento verbal, razonamiento lógico, razonamiento matemático, y de ahí viene historia, geografía, cívica, psicología, filosofía. ¿Cuántos cursos hay ahí? Entonces, eso es lo que yo me preguntaba, porque como yo no soy de letras, yo claro, digo, pero ¿qué tanto? ¿Tanto van a tener que estudiar los chicos? Digo, está bravo, digo. claro, o sea, tienen que leer, pues, ¿no? O sea, la realidad es que eso lo hayan llevado en el colegio, pero usted sabe que el sistema no es igual, pues, no es igual. Claro. Que la política de los colegios es muy diferente, especialmente del Estado peor todavía, porque ahí trabajan por áreas, ¿no? Entonces, no es igual. Por ejemplo, historia, geografía, economía se iba en una sola área, me acuerdo, ¿no? ¿Dónde pues vas a aprenderlo bien el curso? Imposible, eran 3 cursos en uno. Es ilógico. Igual de filosofía y psicología se meten en uno solo, ¿no? Todo las ciencias sociales, entonces no se aprende, pues. Y mira, la universidad, ¿cómo te pide? Por asignaturas, Claro, son realidades. Entonces, yo particularmente considero que el tema, los conceptos elementales de la teoría, la práctica, y que lo repasen, porque acá depende mucho también que el chico lo repase, porque si no lo repasa, se olvida, ¿no? en realidad está en función al repaso de diversos cuestionarios que hay en distintos libros, ¿no? Así es, así es. Las prácticas, muchas preguntas son similares, solo, mira, a veces te ponen la pregunta, tú lo desarrollas y a veces en otro año te ponen la respuesta que era para que tú más o menos lo adecues a una pregunta. Así es. Sí, es cuestión también de darle sentido común a las cosas. El que ya tiene experiencia se da cuenta que muchas preguntas a veces se repiten. O lo que se evalúa en un área te viene en tu área ahora, ¿no? Así es. Porque los temas son los mismos. O sea, aquí hay que partir de algo bien concreto, maestro. Este, ¿qué es el temario? ¿No? El prospecto sigue siendo igual, los temas siguen siendo los mismos. En tal sentido, ¿qué puede cambiar? Tal vez la exigencia del ejercicio, pero los temas son iguales, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y ahí se depende mucho la dedicación del estudiante, pues, ¿no? Que sea aplicado y que sea constante. El que ingresa para mí es el constante, el alumno que es disciplinado con su horario de estudio. Claro. ¿Usted se puede dar cuenta de cuántas preguntas son repetidas de diferentes años en cada examen que se da? Hay, Digamos, de todas las preguntas de letras. hay temas que son fijos, más que preguntas, hay temas que son fijos, o, o por lo menos que suelen repetirse, ¿no? Igual que en el área de ciencia, me imagino que hay temas que son fijos. Claro, sino que ahí como son números, los ejercicios sí cambian, pues, ¿no? En cambio, en letras la variación es mínima, me imagino, pues, ¿no? Claro, las preguntas van a variar, pero el tema sigue siendo el mismo. Entonces ahí lo que tienes Ah, que dominar es el tema. Y para dominar el tema, pues como te digo, depende del esquema, depende de los aspectos puntuales y también que lo repasen. Así de práctico. ya, muy bien, más bien, está muy bien. Mira, yo no, claro, qué importante es la experiencia, porque yo les aconsejaba a mis alumnos que tienen que comprarse por lo menos uno o dos libros de cada área de letras, ¿no? Historia, de geografía, de cívica, y leer, sacar resumen. Y les decía, porque con el resumen que tiene el profesor, en realidad no, bueno, en general hablo de los mayoría de profesores, ¿no? Claro, De repente no te certifica que te venga lo que te da el resumen el profesor. Eso yo les decía a mis claro. alumnos. Esa es la verdad. Claro, o sea, aquí prácticamente el alumno que gana es el alumno que tiene el profesor, digamos, es el profesor adecuado en cuanto a que el profesor sepa qué tipo de preguntas vienen y sepa hacer un resumen Ujú. con todos los detalles que pueden venir en un examen de acuerdo a su experiencia ganada, ¿no? Así es. Listo, profesor, acá luego con los chicos. Ya, maestro, no hay ningún problema. Si alguien quiere libros virtuales, normal, pues por un módico costo, yo tengo un paquete de libros virtuales si gustan, de todos los cursos, tanto que quieren ir. Llegarán a nuestra edad y no lo han terminado de leer. Hay de todos los cursos, maestros, hasta de sus áreas. Sí, tuve la oportunidad de las academias, pues ahí tengo un material.
Si gusta, por interno conversamos sobre ello. Ahí ya listo, profesor. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos entonces a... ¿Sí me escuchan claramente? Creo que sí, ¿no? Sí, profesor. Muy buenas tardes con Profesor, todos. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Marco? Espero que les esté yendo muy bien. Ya se acaba el año. Creo que esto debe ser nuestro penúltimo tema, si es que no es el último. ¿Cuándo son los exámenes? ¿La otra semana? Sí, el 17. Terminamos el 16. Ah, la otra semana debe... Sí, la otra semana es el examen entonces. Muy bien, vamos a avanzar con este último temita entonces. Fácil, sencillo, de violencia y cultura de paz. ¿Correcto? Entonces, el examen va a ser todo lo que es Estado más este temita de violencia. ¿Qué cosa es la violencia, chicos? ¿Qué entienden ustedes por violencia? A ver, activen su micro y van participando para ir tomando... Agresión física. Ya, Jack nos dice que es agresión física. ¿Algo más? No se olviden de encender su cámara. Hola, Milagritos, ¿qué tal nuevamente? Muy bien, ahí está Jack. Da un bono adicional a los que encienden su cámara, en verdad. Para que suban sus puntajes del examen de unidad, que algunos lo han dado de forma horrorosa. Pero bueno, poco a poco se va mejorando, ¿no dice? Claro, mañana nos toca memoria, ¿no? Memoria y hacemos una partecita. Psicología, pues, psicología. Es el mañana. A ver. Alguien que Profesor, tenga... mañana vamos a hacer tema nuevo porque el memoria ya lo Sí, terminamos. sí, Solo tema faltaba la nuevo. práctica. Sí, tema nuevo nos toca ya Milagros también. Una parte nada más, aunque sea de un tema, porque no lo vamos a poder acabar, porque la otra semana nosotros los exámenes, ya pues. A ver, alguien que más entiende por violencia, violencia y cultura de paz. Tanto que ustedes utilizan el concepto de violencia, ¿no? Dicen, no seas violento conmigo, no me ataques. La violencia, para empezar, recuerden, es una conducta, es un comportamiento. Pero obviamente es una conducta o un comportamiento que va en contra del desenvolvimiento normal. Va en contra de lo que es la justicia, el cual, ¿no? Eso es la violencia, ¿no? Es todo tipo de comportamiento que va en contra de lo que es lo normal, lo justo, la cual se expresa de forma física, verbal, psicológica e incluso sexual. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se los digo? Y no solo se expresa la violencia hacia otra persona, sino también se puede expresar contra los animales, contra el medio ambiente. Eso es la violencia. ¿Es cierto? No se olviden. Entonces aquí tenemos una definición clara y sucinta. Comportamiento personal o grupal que se produce en contra del modo normal o regular, obviamente que ha sido establecido por la ley y que va fuera de la razón y la justicia. Esa es la violencia. Bien, como te decía, la violencia se puede expresar en contra de quién. En contra de personas, animales e Animales. incluso el medio ambiente, pues. La contaminación, pues. La tala indiscriminada, ¿no? Esa es una forma de violencia porque atentamos contra el medio ambiente, sabiendo que debemos de protegerlo y cuidarlo. Muy bien. Hay clases de violencia que son fáciles de entender. Mira, tenemos una violencia de tipo natural y una violencia de tipo social. Esa es una clasificación porque también tenemos la violencia micro y macrosocial. Cuando hablamos nosotros de la violencia natural, se refiere a todos aquellos fenómenos que los produce la naturaleza. Por ejemplo, las tormentas eléctricas, ¿no? Los rayos, que incluso han generado algunas muertes, especialmente en la zona del campo, ¿no? ¿Cuál más? Tiene los huaicos, ¿no? También, que arrasa incluso a veces comunidades enteras. Los sismos,
También el terremoto, ¿no? Y uno de los más conocidos fue el terremoto de 1970, pues que fue el 31 de mayo. Claro, ni usted ni yo existía. Si yo no existía, usted menos todavía. Entonces, fue el 31 de mayo de 1970, ¿no? Que se dio en la ciudad de Yungay, en Ancash, uno de los más reconocidos acá en nuestro país. Profe, una pregunta. ¿Las Hola. pestes cuentan como violencia natural? No, no. Para empezar, tienes que darte cuenta, por ejemplo, si es... ¿Por qué es natural? Porque es de la Porque es por el naturaleza, medio pues. ambiente. No, porque es de la naturaleza, Ya. correcto. Pero si es, por ejemplo, un virus que ha sido creado, ¿cómo va a ser natural? Sería social. Pero, ¿y la peste bubónica? ¿Tampoco? Ya, la peste bubónica, ¿qué cosa es? ¿A quién le perteneció? A los animalitos, ¿sí o no? Sí. Claro, entonces, ¿qué sería? Por sentido común. Natural. Ya, pues, correcto. Pero las epidemias generalmente son de tipo social. ¿Por qué? Porque uno no se cuida, ¿correcto? Se llama, es que escúchame para que me entiendas, se llama natural porque obedece a fenómenos naturales. Para que corrijan ahí. Natural porque son fenómenos de la naturaleza. Por eso estoy diciendo, sismos, tormentas eléctricas, ¿correcto? Huaicos, maremotos, tsunamis, la actividad volcánica, ¿no? Tsunamis o maremotos es lo mismo. Las epidemias, eso ya viene en el aspecto social. ¿Quedó claro? Para quien me preguntó, ¿quién fue? Lorenzo, creo. ¿O quién había preguntado? Entonces, Yo, ¿dónde iría? profesor. Ya, Bruno. Entonces, ¿dónde iría ahora Bruno? ¿Natural o social sería? ¿Cuál? La peste bubónica, si es una epidemia. ¿Natural? No, social, social. Claro, pues. Todo lo que es fenómeno natural, ese es. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hay que saber diferenciar. Por ejemplo, si yo te digo el H1N1, la famosa fiebre porcina, que fue una pandemia por el 2008, 2007. ¿Qué es? Natural, social, ¿dónde iría más? Irían en lo social, pues. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver la violencia de tipo macro y microsocial. ¿Por qué se denomina microsocial? Porque se da en el nivel más próximo a la persona. Por ejemplo, en el hogar. Podría ser en la escuela. Cuando usted comparte ciertas acciones o ciertas actividades en el grupo reducido de amigos, microsocial. Todo lo que es en el entorno próximo, microsocial. Macro, usted sabe que macro es en gran escala, ¿correcto? Entonces lo macrosocial es a nivel estructural. Por eso es que se habla aquí de agentes socializadores externos, pero en gran dimensión. Macrosocial es en gran dimensión la violencia. Ejemplo, la explotación que se realiza, las desigualdades económicas. ¿Es el macrosocial o microsocial? ¿Macro? Claro, la explotación laboral. ¿Dónde diría? ¿Macro o micro? Macro. Macrosocial. Pero si yo te digo cuando un papá agarra correazos a su hijo, Micro. ¿Micro? microsocial. Cuando, por ejemplo, Milagro se lleva mal con Fernanda y le agarra puñetazos a la pobre Fernanda, ellas estudian en el mismo grado, ¿qué sería? ¿Macro o micro? Micro. ¿Microsocial? Microsocial. ¿Natural o social? Social. 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 Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en este caso, a ver si te... Los deslizamientos. Por ejemplo, usted está en su auto y de pronto hay deslizamientos de rocas, producto de la lluvia. ¿Natural?
Claro, producto de la lluvia sería natural, pues. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí tenemos los tipos de violencia. Tómale captura esta partecita. Un par de minutos para que terminen ahí de anotar. Ahí anoté bien. De hecho, preguntas de violencia vienen en su examen. ¿Listo? Ya está, todavía confirmen. Un minutito más. A ver. Se acabó el año, chicos. Ya estará su arbolito y su... Listos para su cena navideña ya. ¿Listo? ¿Listo ya? ¿Todavía? Ya, profe. Muy bien. ¿Listo, Matías? Bien. Ahora vamos a hablar sobre formas de violencia social. Hay 6 formas de violencia social, ¿ya? Que quiero que se lo grabe bien. La peor de todas, de la violencia social, es la violencia de tipo estructural, ¿ya? La violencia de tipo estructural, ¿correcto? Esta violencia estructural, sobre todo, está relacionada al aspecto económico, político-económico, ¿correcto? Y esto afecta las condiciones de vida de las personas a través de la explotación de los trabajadores. Un ejemplo típico es el sistema capitalista, pues, ¿no? A través de la explotación de los trabajadores. Ese es estructural. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es la principal forma de violencia, ¿qué vas a marcar? Violencia estructural. Esa es la principal forma de violencia social, ¿no? Como te habla de explotación a los trabajadores, podríamos mencionar, por ejemplo, los salarios, ¿no? Salarios que son injustos. Cuando hablamos de violencia de tipo política, tiene que ver con el aspecto de la ideología, las formas de gobierno. Ahí, si gusta, usted le puede agregar, porque no está aquí, ¿usted habrá escuchado sobre terrorismo de Estado? Tal vez nunca ha escuchado sobre terrorismo de Estado. A ver, confírmeme, ¿han escuchado alguna vez sobre terrorismo de Estado?
Les explico qué es terrorismo de Estado. Es cuando el Estado, a través de las instituciones, pueden ser fuerzas policiales o fuerzas militares, impone su poder. ¿Correcto? Reprime, castiga, entre comillas, buscando hacer justicia. Terrorismo de Estado. ¿Usted se acuerda o habrá escuchado del grupo Colina? Un grupo que existió y se creó en la época de Fujimori, que desaparecieron a muchos profesores, estudiantes y a todos aquellos que se oponían al régimen de Fujimori. Ese es terrorismo de Estado. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán estudiado en historia acerca de lo que es la primavera árabe. ¿Han escuchado la primavera árabe? No vayan a pensar que es la época de primavera en los países árabes porque los cuelgo. ¿Saben por qué se denomina primavera árabe? Porque supuestamente se estipula un cambio de sistema de gobierno. Estados Unidos, entre comillas, el abanderado de la democracia, cambió el sistema de los árabes, que se acuerdan ustedes, ellos eran como monarquías. No eran monarquías porque no habían reyes, pero están los jeques, pues. ¿No? Entonces, ellos cambiaron ese sistema e imponen su ideología. El terrorismo, casos de terrorismo, también por si acaso, es considerado violencia, ¿qué tipo? Política. Bien, no se olvide. Todo lo que tiene que ver con lineamientos políticos, en este caso, ideologías, formas de gobierno, es violencia política. Tienes una más, la violencia sociocultural. La violencia sociocultural tiene varias formas de expresarse. Una de ellas es la violencia que se da en la familia o en el hogar, que puede ser de padres a hijos, entre hermanos, o de hijos hacia los padres, o hacia cualquier miembro de la familia. Esa es la violencia de tipo familiar o que se da en el hogar. ¿Correcto? Es la que le ejerce cualquier miembro de la familia frente a otros miembros del mismo. La violencia en la escuela. La violencia en la escuela a veces se fundamenta en una educación elitista. Ustedes han visto a veces que algunos discriminan a otros, pero en función a la educación. O el maltrato que reciben algunos estudiantes de parte de los docentes o también entre los compañeros, ¿no? Violencia en la escuela. Tiene la violencia que se da a través de los medios de comunicación. ¿Cómo se da esto? A través de la información. Usted no ha visto que la mayoría de periódicos, por no decir casi todos, muestran imágenes violentas. Hay muertos, robos, pero ya demasiado, pues no de una forma sensacionalista, con el objetivo de llamar, impresionar y vender a partir de eso, ¿no? Hace más de una década, les comento este caso, la red O Globo en Brasil, que es uno de los medios de comunicación más conocidos que hay en ese país, había un periodista que siempre ganaba los premios, ¿no? Siempre era el primero en llegar al lugar de los crímenes, siempre, ¿no? Pero le hacen una investigación y se llegó a determinar de que este periodista contrataba criminales para asesinar. Por eso es que llegaba primero, pues. Entonces imagínense, ¿no? También tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia étnico-cultural. Esto sí se basa en una discriminación de tipo racial, ¿no? A veces por el lugar de la procedencia de la persona. Aunque, miren, a veces los sujetos se han vuelto muy vulnerables, muy susceptibles a todo, porque mira, ven, si una persona vive en la sierra, ¿qué le vamos a decir? Serrano, ¿sí o no? Si alguien vive en la costa, costeño. Si alguien vive en la selva, selvático. Yo no le veo ningún mal decirle eso. Ahora, si usted se lo dijera de forma despectiva, oye, serrano ya, esa es otra cosa, ¿sí o no? Es como a las personas gorditas, pues, ¿no? Hola, gordo, le dice, y se molesta, pero no es flaco. Acá todo el mundo, hola, negro, que no es blanco,
Entonces, hay que enfocarlo muy bien. Y como todo el mundo ya con esto, que por cualquier cosa haces problema, en todo caso, si no quieren que digan negro a un negro, retiren el concepto, eliminen ese concepto y ya que nadie lo utilice, ¿no les parece? Por sentido común. Entonces, hay tantas cosas que no entran todavía en mi comprensión, ¿no? De cómo se cuestiona todo y por todo. Pero bueno, luego tenemos la violencia a nivel de la religión. Por ejemplo, el catolicismo cuando quiere imponer su doctrina, su prevalencia sobre otras corrientes o dogmas religiosos, por ahí iría. Vamos al tipo de violencia callejera. La violencia callejera, aquí hablamos del famoso pandillaje, de los carteristas. Ustedes saben que es un carterista, ese que te cogotea, pues, y te quita el celular, te quita la cartera, la billetera, ¿no? Entonces, e incluso a veces llegan a asesinar. Esta violencia callejera es la que genera, pues, inestabilidad, zozobra en los países. Esa es la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Tenemos la violencia de tipo de narcotráfico. Se basa en el tráfico ilícito de drogas, ¿ya? La violencia en narcotráfico se fundamenta en el tráfico ilícito de drogas. En realidad, el verdadero problema, usted sabe que las drogas pueden ser de dos tipos, ¿sí o no? Hay drogas legales y drogas ilegales. Ya eso a estas alturas de tu vida ya debes saber. ¿Cuáles son las drogas legales? Las que se utilizan para la medicina. Claro, los fármacos, pues, ¿no? Bien, las drogas ilegales, entonces ahí son aquellas que se venden por el lado del banco, por el mercado negro, pues, ¿no? Por lo bajo, como se dice. Por ejemplo, la marihuana en nuestro país es una droga ilegal, ¿no? Tienes la cocaína, el LSD, etcétera, etcétera. Pero el problema con las drogas, con el narcotráfico, el problema no es la producción, no es la circulación y distribución del producto. El problema, ¿saben cuál es? Es que hay consumidores. Porque si no hubiera consumidores, entonces ¿quién va a ese producto? Nadie. Así de práctico. ¿Me dejo entender? Ese es. Es igual, ¿no? Que tanto cuestionan del comercio informal. Todos critican, oye, los ambulantes, los ambulantes. Pero ¿cuántos no han comprado en un ambulante? A ver. El problema no son los ambulantes. ¿El problema quién es? La gente que va y compra, pues. Porque si no hubiese compradores, ¿usted cree que habrían esos ambulantes? No. Es que nuestro país es desorganizado. Esa es la realidad. Y tenemos otra forma de violencia que es la violencia por prostitución. Esta es la forma más deplorable. De todas, es la más deplorable, que atenta contra la integridad y la dignidad de la persona. Un ejemplo típico de este tipo de violencia es el trato de blancas, hoy en día llamado trata de personas. Antes se llamaba trato de blancas. ¿Saben por qué se llamaba trato de blancas? Les expliqué, creo, en una ocasión. ¿O no se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, ya estamos fregados. Pero bueno, para que recuerdes, se denomina trato de blancas porque fueron mujeres blancas, europeas, que fueron llevadas a Asia para ejercer la prostitución. A eso le llamaban el trato de blancas, pues, ¿correcto? Ahora es el trata de personas. En el Perú hay dos lugares donde son zona roja, llamémosle así. La Rinconada, no estoy hablando de Rinconada acá en Trujillo, no, por si acaso, no lo vais a confundir. La Rinconada y Las Bambas, ubicadas en Madre de Dios y Puno, donde se realiza todo este trata de personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A veces uno dice, no, ¿qué me va a pasar a mí? Pero
A veces está tan cerca que uno nunca sabe. ¿Quedó claro? Muy bien. Les voy a dejar que piensen unos 5 minutos y me den un par de ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ya? Unos 5 minutos. Al toque. Piensen, utilicen, googleen ahí, si gustan, googleen. Ya, les voy a dar 10 minutos mientras van googleando, a ver. Concentrados nada más, ¿ah? Concentrados. Había mencionado que busquen 2 ejemplos de cada uno de los tipos de violencia.
¿Terminaron? Todavía. ¿Ya está Milagros? Todavía. Matías, ¿terminaste todavía? Todavía, profesor. Ok. Le voy a dar 5 minutos más. Complicado, ya ven, que es difícil de buscar. ¿Listos? A ver, ¿qué averiguaron? Ejemplos de violencia estructural, ¿quién me puede decir?
Yo, profesor. A ver, dime, Jack. Ya, disculpe, profesor, les he creado otro mal, ¿no? A ver, Inventados. dime. O tienen que ser reales. Reales, pues, si no, Ya. ¿cómo? Juan trabaja en... Podría decirle del estructural, que son reales. A ver, Perdón, dije de política. de política, a ver. ¿Puedo decirles la de violencia política, que son casos reales? Ya, a ver, dime. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, a ver. En 1968 hubo una masacre en Tlatelolco, a estudiantes y profesores en la Plaza de las Tres Culturas, México, por el presidente Gustavo Díaz de Ordaz. ¿Esa sería qué tipo? ¿Violencia? Política, ¿Por qué política? porque fue por el Estado, por el presidente de México. Ya. Milagros, a ver qué tienes. Violencia política. ¿Estructural no tienes? No. Ya. ¿Alguien tiene violencia estructural? ¿Algún ejemplo de violencia estructural? Cualquiera. Yo, profesor, el comunismo y el socialismo. Eso no sería estructural, sería político. El hambre mundial. Ya. La explotación a los trabajadores. Estructural, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál más sería? ¿Alguien mencionó algo por aquí? ¿Alguien había hablado? Después de Milagros alguien habló y dijo, ¿nadie? ¿Cuál más sería estructural? Es que escúcheme, estructural es porque se afecta a todo. La prostitución y el ¿Un desarrollo. salario injusto? Ya. Una remuneración injusta. Ya. Eso sería estructural. El hambre, ¿no? La desocupación mundial, por ejemplo, también sería estructural. Desocupación mundial. ¿Cuál sería político? La imposición del socialismo, la imposición del comunismo. Eso es político. ¿Por qué? Porque es ideología. ¿Cuál más? Las guerras mundiales. Insurgencia. Ya, la insurgencia ante la tiranía. Insurgencia ante la tiranía. Tienes que explicarlo. ¿Por qué? Insurgencia ante la tiranía, por ejemplo, sería político. ¿Cuál sería sociocultural? ¿Cuál sería sociocultural? Bullying. El bullying. Ya. El bullying es el acoso escolar. Bullying es acoso escolar. Correcto, es sociocultural. ¿Cuál más? Abuso contra la mujer. Sí, pero ¿en dónde? En el hogar. En el hogar, pues ahí sería. Tienes que parametrarlo. ¿Cuál más? Discriminación. Ya. Étnico-racial, discriminación. Vamos a la violencia de tipo callejera.
linchamiento. ¿Cómo así el ¿Un linchamiento? robo? Ya, un robo. ¿Cuál más? Secuestros. Ajuste de cuentas. Secuestro. ¿Pero qué es el ajuste de cuenta? No, secuestro sería. Porque mira, tal vez tú te portaste mal y tu papá te dice, vamos a ajustar cuentas. No, El ajuste de cuentas, pero entre bandas criminales. esa es otra cosa. Ahí solo era que me digas las bandas criminales. Suficiente. Callejera, bandas criminales. Basta. ¿Correcto? Eh, las barras bravas. Barras bravas. El sicariato. Ya. Correcto. Narcotráfico. Venta de drogas, pues chicos. Cartel de droga. Correcto. El comercio de drogas me pudieron haber dicho, ¿no? El tráfico ilícito de drogas, que es de forma general. ¿No? La venta de LSD, la venta de cocaína. O me pueden decir, profesor, las plantaciones de algunos agricultores, pero, por ejemplo, de marihuana o de coca, que está prohibido, pues, ¿no? También sería narcotráfico. De prostitución, ¿Trata de blancas? el ¿Secuestros? tráfico de personas, que pueden ser en niños, niñas, adultos, adolescentes, ¿no? Ahora no se distingue la edad, ¿no? Solo la funcionalidad después para ejercer la prostitución. Ya está. Vamos a ver ahora qué es la guerra. La guerra, recuerden que es todo un conflicto armado, ¿ya? La guerra es el conflicto armado que se va a dar entre países utilizando la fuerza, ¿no? Utilizando la fuerza militar, o tal vez han contratado organizaciones militares, pero la guerra en sí es un conflicto armado, ¿correcto? Eso grábense bien. Como dice claramente aquí, entre grupos sociales o países que lamentablemente no han podido solucionar ¿qué cosa? Un conflicto. Y ven como único medio para defender sus intereses el uso de la fuerza. Los intereses pueden ser políticos, sociales, económicos, religiosos, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros hablamos pues de tipos de guerra también. Y hay 3 tipos de guerra que suelen venir. Guerras políticas, guerras religiosas y las guerras culturales. Cuando hablamos de guerra política, aquí ven, por la ideología. La guerra política es por la ideología. Entonces, aquí podemos hablar del socialismo, el comunismo, el capitalismo. Sí, guerra política, relacionado a la forma de gobierno. ¿Quedó claro? Por ejemplo, la URSS, que fue gobernada por Stalin, el de Stalin, también a todos los que se oponían a su régimen, los mandaba a asesinar. Esa es una guerra de tipo política. Las guerras religiosas, el interés obviamente religioso. Un ejemplo típico de las guerras religiosas, ¿cuál es? Las cruzadas. ¿Ustedes se acuerdan de las famosas cruzadas? Que eran las famosas guerras santas en nombre de Dios, tratando de imponer el cristianismo. Guerra religiosa. Las guerras culturales, el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, por ejemplo, guerras culturales. O la imposición de España a los que se llamarían más adelante sus virreinatos. Es una guerra cultural. ¿Se acuerdan cómo impuso España en México a los aztecas y luego en América, acá en Sudamérica, a los incas? ¿Qué tipo de guerra sería? Cultural.
Lo que hizo Portugal con Brasil. Claro que fue diferente a los españoles, pero igual. Lo que hizo Inglaterra con Estados Unidos. También guerra cultural. ¿Sí? Vaya tomando nota, un par de minutos. Otro punto a tener en cuenta, antes que termine ustedes, es la convivencia democrática. ¿Qué cosa es la convivencia democrática? Fácil. Es una forma de actuar, es una forma de vivir, es una forma de ser. Para que haya democracia, tienen que haber ciertos derechos y valores que debemos respetar. Por ejemplo, la igualdad, la inclusión y el diálogo. Es lo que debemos emplear. La famosa igualdad de derechos. Usted revisa el artículo 2, inciso 2, habla de la igualdad ante la ley. Si gusta, ahí vea su Constitución, artículo 2, inciso 2. ¿Qué dice Jack? Artículo 12, ¿no? Artículo 2, inciso 2. Habla de la igualdad ante la ley. Y está Claro, borroso mi hoja. ahí está, igualdad ante la ley. La democracia es un sistema político, es una forma de organizar al Estado y que implica la relación entre las personas, pues, ¿no? Eso es así. ¿Qué valores? Aquí tenemos que tener en cuenta la tolerancia. ¿Qué cosa es ser tolerante? Es respetar las opiniones de los demás. Correcto, eso es ser tolerante. No todas las personas piensan igual que nosotros. Y eso hay que entenderlo muy bien. No todos somos iguales, entonces no todos pensamos igual.
¿Debemos respetar su punto de vista? Sí. Respetar a la vida y respetar las ideas también es muy importante. La capacidad de saber escuchar. Ojo, el escuchar, como les dije en una ocasión, para saber escuchar hay que saber callar. Si no nos sabemos callar, es imposible que sepamos escuchar. Es muy importante los silencios, sí. El respeto a los derechos humanos, que les dije está en la Constitución, ¿no? El Estado, artículo 44, ¿se acuerdan? Uno de los deberes del Estado, ¿cuál es? Es garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y lo tienen ustedes en la Constitución. El tema de la inclusión, como les decía. Y también hay que cumplir deberes y nuestras responsabilidades. Y ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos claramente, chicos, lo relacionado a lo que es los valores dentro de la convivencia democrática. Un par de minutos ahí para que termine de tomar nota. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora. La paz, recuerden que no es estática, es dinámica. ¿Ya? No es que no haya conflicto. Acá algunos creen que estar en paz es que no haya conflicto. Mentira. Los conflictos siempre van a existir. ¿Ya? Grábense muy bien esto. Los conflictos tienen que existir. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. Lo que tenemos que aprender nosotros es cómo solucionar conflictos. Esa es otra cosa. ¿Ya? Hasta usted tiene conflicto consigo mismo. A veces no le ha pasado que dice, creo que estoy mal. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Y entraste en conflicto. ¿Correcto? Pues todos hemos experimentado conflictos en nuestra vida. Con nuestros padres, igual. Con su pareja, si es que la tienen, pues no, si no, algún día la tendrán. Con los hermanos. También han experimentado conflictos con sus hermanos. Y peor si son menores que usted, los celos que hay entre ustedes. Fregado, ¿no? Cuando usted era hijo único, todo era feliz, pero nace el hermanito menor, ya se fregó usted. Lo dejan de lado. Y es así, y es normal. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los padres preferir a uno más que al otro. Y dos, porque la tendencia es proteger al más débil. Y por sentido común, ¿quién es el más débil? El más pequeño. Mire, yo le apuesto que usted ha experimentado esto alguna vez en su vida. Cuando han visto algún animalito y los animalitos eran pequeños, dígame, ¿no lo quería cuidar hasta por gusto? Si algún día usted ve un partido de fútbol
y supongamos de que el equipo, que es el equipo, pues supongamos un Real Madrid, Barcelona, Bayern, que son los mejores, y usted es hincha de cualquiera de ellos, ¿ya? Pero justo está jugando con un equipo, uno pésimo, pero este equipo pésimo está haciendo el partido de su vida, hasta está luchando al máximo, y le va a dar así la sensación de que ojalá no pierda ese equipo, porque se identifica con lo más débil. Eso hacemos las personas. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela y golpeaban a un pequeño? Qué abusivo, ¿no le decían? O al flaquito del aula que lo agarraban de punto, de causa. Oye, qué abusivos son, ¿no decían? O usted, tal vez usted ha sido el chivo expiatorio. Ojo, chivo expiatorio, no entiendan mal. Chivo expiatorio son los que son objeto de burla. Son a cual usted lo hace de chacota. Es al que lo agarra de causa, si gusta decirlo así. ¿Correcto? Bien. Entonces, miren, y nos terminamos identificando con lo más débil. Es normal. Hay varias formas de cómo solucionar conflictos, pero vamos a hablar de la negociación, la mediación y la conciliación, ¿correcto? Recuerda que conflicto, como te he dicho, suele entenderse como algo negativo, pero en muchas ocasiones, ¿qué te dije? Suele ser necesario. La mayoría de conflictos tiende a destruir a las personas. Pero ¿qué te había mencionado hace rato? Hay una oportunidad para cómo solucionar esos conflictos. Y usted dice, yo tuve ese problema y lo solucioné de esa manera. Dígame, ¿alguna vez algún amigo no les ha consultado o usted a sus padres, tengo este problema y no te dan sugerencias? Sí, ¿sabes por qué? Porque ellos ya han vivido ese conflicto. Así es. Por lo tanto, te ayuda a crecer, pues. Ahí le agrega. Ahí está. Un par de minutitos que terminen de escribir. Esta es tarea, corazón. Acá, escribe una oración con signos de exclamación y una con interrogación. Quiere decir que vamos a escribir una frase similar a esta, ¿no? A estas frases que están en los globos, parecidas vas a escribir acá. ¿Ya? Esta de acá no lo vamos a hacer porque implicaría que le manden videos y no me van a mandar videos. Muy bien. Vamos a ver ahora, como te decía, la negociación, la mediación y la conciliación. Cada una de ellas tiene características. Pero en la negociación, ¿qué se necesita? Que las dos personas tengan el deseo, tengan la voluntad de querer solucionar el problema. ¿Correcto? Si no, no se va a lograr. Entonces tiene que haber una voluntad de hacer ambos. Y ojo, los dos están dispuestos a ceder una parte con tal de que ambos se vean beneficiados. Como se dice, ceder para ganar. ¿Correcto? Y ahí lo tenemos. No se trata de imponer absolutamente nada. Luego tenemos a la mediación. El mediador o mediadora ayuda a solucionar un conflicto a través de un diálogo. Pero ojo, no impone nada tampoco el mediador. ¿Qué características debe tener un mediador? No castigar a nadie, mantener la reserva,
proyectarse hacia el futuro, no generar competencia, que ambos sientan que han ganado, ¿correcto? Son las principales características que tiene que tener el mediador. Por eso es que es un acto netamente cooperativo. Muy bien, como te decía, no se castiga a nadie, hay la capacidad de ser creativo. Termine de tomar nota a esta partecita, que de hecho les voy a hacer preguntas sobre esto. Si yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Ustedes qué me responderían? Muy bien. ¿Y tú? Porque acá yo no encuentro uno que diga muy bien. ¿Ya? Es uno que salió bien, bien. Muy bien. ¿Y tú? Acá escribo es uno. ¿A qué hora salimos? Muy bien, solo faltan un par de minutos. ¿Quieres jugar? Excelente. Eso sí parece texto. Muy bien. Por supuesto, es lo primero, ¿no es cierto? Si ustedes les dicen, vamos a jugar a estudiar, corriendo. ¿No es cierto? A ver, en el globo verde, en el primer globo verde, ¿qué signos le falta? Ahí está, signo de interrogación. Y en la respuesta, de exclamación, Miss. Y el globo verde de naranja. Excelente pregunta. ¿Cómo está Ciro? Interrogación, ¿no es cierto? ¿Cómo está Ciro? Estoy preguntando porque no sé cómo está Ciro. Ajá, no está bien. Y la última, Muy bien. ¿listos? Y vamos a llegar al último tema. ¿Ya está? Tenemos a lo que es la conciliación. ¿Cuál es la diferencia del conciliador con el negociador y el mediador? Que para ser conciliador, aquí sí necesitas una preparación especial. En los otros dos no. Aquí en la conciliación se necesita una preparación especial. Tiene que ser una persona calificada. ¿Correcto? El conciliador sí da alternativas de solución e incluso exige que se cumplan esas alternativas de solución. ¿Correcto? Tiene que ser una persona que tiene que saber escuchar, ser creativo, ser imparcial, ¿no? Ser proactivo, ese bien claro. En el Perú, la conciliación se realiza antes que cualquier tipo de proceso judicial. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los principios, como te decía, ser imparcial, tener paciencia, ser positivo, tener empatía para poder comprender al otro, un gran negociador a fin de plantear soluciones que sean equitativas para ambos. Y ahí están las características. Bien. Terminen de copiar esta partecita.
Entonces, si les pregunto cuáles son los mecanismos de participación democrática, solo me van a mencionar estos tres: la mediación, la negociación y la conciliación. ¿Cuál de ellos necesitas una preparación especial? ¿Ser una persona calificada? La conciliación. Correcto, el conciliador. Acá en el Perú, ahí lo agregan, ya lo agregan porque no ha salido. Es un proceso, la conciliación es un proceso que se lleva antes de todo proceso judicial. Por eso la conciliación es un proceso extrajudicial. Ahí anota, es un proceso extrajudicial que se da antes de todo proceso judicial. Proceso judicial que se da antes de todo proceso judicial. Proceso extrajudicial que se da antes de todo proceso judicial. Muy bien, con eso creo que es suficiente de datos. Y hasta aquí pues sería el examen. ¿Ya? Hasta aquí sería el examen. Encienda sus cámaras para tomarles captura a su asistencia. Encienda sus cámaras. Esta sería nuestra penúltima clase, ¿no? Un minutito acá para ver dónde se encuentran. Esta, esta. Muy bien, un minuto. Encienda su camarita, ya saben, hoy estamos. ...10 del 12. Déjenme tomarle la captura al toque. Rosa, ¿qué tal? Ahí está. Muy bien, chicos, y acá nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, repasen un poco, Dios los bendiga, cuídense. Hasta luego, profesor. Chao, milagritos. Chao, Nos vemos profe, todos. cuídese. Chao, Lorenzo, gracias. Chao, profesor, cuídese, que le vaya bien. Ya, Chao, cuídate, profesor. cuídate también a todos. Nos vemos, Luis Fernando, cuídate.